Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy muchas gracias por las personas que están conectadas en el momento. Esperamos pues que se puedan unir más. Mi nombre es Pablo Andrés Moncada, yo soy médico internista. Los médicos internistas son los especialistas de médicos, por decirlo así, redundante, de los adultos, o la patología médica de los adultos, especialista en adultos y un subespecialista en enfermedades infecciosas, infectología. Tengo una experiencia de 10 años como infectólogo en la Fundación Valle de Lili, y a lo largo de mi carrera laboral como infectólogo y como internista he tenido la exposición a muchos pacientes con enfermedades infecciosas en los cuales se pudo haber prevenido de alguna manera que el paciente desarrollara una infección grave y consultara y requiriese hospitalización, se complicara, unidad de cuidado intensivo y pues en el peor de los casos fallezca. Entonces hay muchas enfermedades infecciosas que tienen la característica de ser inmunoprevenibles. ¿Qué quiere decir inmunoprevenibles? Que tienen la posibilidad de vacunarse para evitar que el paciente desarrolle alguna infección grave, que se complique o que fallezca. Pues esto lo acabamos de vivir recientemente con la pandemia, que estamos ya afortunadamente saliendo de COVID-19. A lo largo de la evolución de la humanidad hemos tenido una simbiosis, un contacto estrecho con microorganismos y con animales. Entonces, usualmente este contacto estrecho ha sido una simbiosis, es decir, ambas especies viven y se benefician, pero existe un porcentaje pequeño, proporcionalmente muy pequeño, de microorganismos, bacterias, virus, hongos, patógenos que producen enfermedad. Y a lo largo del tiempo, estas infecciones, estos patógenos han más o menos moldeado la historia de la humanidad, lo que ha sucedido, lo que ha acaecido en los últimos 10.000 años, desde el advenimiento de la agricultura, cuando comenzaron a presentarse centros de acopio de granos, aumentaron la población de roedores. Al aumentar la población de roedores, se propagaron algunas epidemias, algunas pandemias. También cuando hubo hacinamiento de grupos grandes de humanos, también comenzaron a aparecer ciertos tipos de infecciones que no presentaban antes cuando los humanos eran recolectores. Y ahí se vio pues la aparición de la tuberculosis y diferentes enfermedades virales que han causado en su momento diseminación grandísima de poblaciones específicas. Eso nos podemos remitir a el choque entre dos mundos, entre los españoles y los europeos. Cuando llegaron acá trajeron pacientes enfermos en sus barcos de viruela. A la población amerindia, al exponerse a esta viruela, causó una diseminación muy grande, y hay relatos en la historia que hablan sobre la Noche Triste de Hernán Cortés en México, y como un grupo muy pequeño de españoles logró doblegar a más de 1 millón de aztecas y toltecas, y aparentemente fue que estas personas traían la viruela y muchas personas indígenas se contagiaron, y al no tener una inmunidad conocida previa, pues causó una gran epidemia. También se ha visto con la peste negra. Entonces, en otras palabras, pues las infecciones sí han marcado notoriamente el transcurso de la humanidad, la historia de la humanidad. ¿Por qué toda esta historia? ¿Por qué todo esto? Mencionarles esto previo a comenzar a hablar de vacunas, porque solamente hay 2 intervenciones que han sido determinantes para disminuir dramáticamente la mortalidad y la morbilidad, que han sido lavado de manos, especialmente en la atención de partos,
y posteriormente en las atenciones quirúrgicas, los procedimientos de cualquier tipo y en contacto con otros pacientes en los medios hospitalarios. Y segundo, el desarrollo de vacunas. La primera vacuna que se reportó fue hace más de 200, 300 años, cuando un británico, Jenner, observó que muchos pacientes que les inoculaban la viruela de la vaca o de humanos en el deltoides, al exponerse a la viruela directamente tenían un curso mucho más benigno, y entonces eso se conoció como la inoculación de la viruela. Y en adelante comenzaron a aparecer muchas vacunas, especialmente a principios del siglo XX, con Pasteur. Entonces aparecieron las vacunas de la difteria. Hay una película de Disney de cómo unos trineos calados por perros huskies llevaron el toxoide diftérico a un pueblo con más de 100 kilómetros en nieve. Entonces, todo esto ha habido aparición de diferentes vacunas. Usualmente nosotros tenemos la concepción que las vacunas son explícitamente para niños, para menores de 5 años, menores de 10 años, pero como internista, como médico de adultos, pues sí voy a comentarles que realmente la vacunación sigue siendo vigente para personas mayores de 18 años de edad. Y existe un esquema de inmunización indicado para diferentes pacientes o de acuerdo a sus condiciones de base, e inclusive la vacunación está indicada para pacientes que son totalmente sanos. Y muchas veces se nos olvida que hay una vacuna que se llama MMR, las siglas en inglés son Measles, Mumps y Rubéola. Esta vacuna protege contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola, y la reciben los niños después del año, pero a partir de cada década debe de hacerse un refuerzo de esa vacuna, porque pues, los títulos tienden a disminuir. Para seguir hablando acá hay que también comentar que toda intervención médica tiene un grado de efectividad, y que una vacuna, por más eficaz y efectiva que sea, tiene un grado de porcentaje, que hay un porcentaje de pacientes que no va a desarrollar inmunidad al exponerse a esa vacuna. Eso es muy importante porque, primero que todo, pues, el hecho de yo estar vacunado contra X o Y microorganismo no quiere decir que yo inobjetablemente no vaya a desarrollar la infección o no me vaya a complicar. Y eso también lo vivimos cuando muchos pacientes que estaban vacunados contra coronavirus, contra COVID-19, desarrollaban la infección, y muchas veces la infección era leve, o inclusive podían tener una complicación más grave, pero porque tenían factores de riesgo. Entonces, ninguna vacuna es 100% efectiva, por un lado. Y segundo, al no ser 100% efectiva, sí se potencia mucho más la efectividad de las vacunas si de pronto dentro de un núcleo familiar, dentro de un grupo humano, dentro de una población, la mayor cantidad de individuos susceptibles a ese virus o a esa bacteria o a ese microorganismo están vacunados. Eso se llama inmunidad en rebaño. Entonces, más personas tengan la inmunidad naturalmente adquirida porque han tenido la infección previamente, o la inmunidad pasiva o exógena como las vacunas, pues menos riesgo hay de que esa infección se propague. Y por eso es que ha habido ya ya patologías como la viruela, que está totalmente erradicada. Inclusive hay otras infecciones que, si el porcentaje de inmunización fuera mucho más alto, podrían también erradicarse. Eso se ha visto con la polio. El polio cada vez es menos frecuente. Entonces, no es únicamente vacunarme para protegerme a mí, sino para proteger a otros pacientes. Este tema pues ya la población lo tiene muy claro, por todo lo que acabamos de vivir. Pero de todos modos, no es únicamente el COVID el que tiene vigencia en el 2023, sino que hay 10, 15 vacunas para las cuales un paciente que tiene infección que es susceptible a algún tipo de infección, puede vacunarse. Acá les voy a ir contando poco a poco. Entonces, también quiero
hablarles sobre los tipos de vacunas que existen. ¿Por qué es importante saber eso? Pues porque hay unas vacunas, pocas relativamente, que están contraindicadas en cierto tipo de pacientes por sus condiciones clínicas. Entonces, las vacunas se llaman plataformas, y también me remito nuevamente a lo del COVID. Había la vacuna de X laboratorio, la de Pfizer, la Moderna, que tenían una plataforma, una tecnología por la cual actuaban y producían inmunidad en el paciente expuesto. Hay vacunas de virus vivos, de microorganismos vivos, y hay vacunas de fragmentos de ese microorganismo o de partículas de ese microorganismo muy pequeñas, que se llaman recombinantes, que generan que el individuo que recibe la vacuna desarrolle inmunidad contra la vacuna en particular. Entonces, hay pacientes que no deben de recibir vacunas de virus vivos o de microorganismos vivos porque tienen las defensas bajas. Y esto es particularmente, y esto puntualmente me remito a la vacuna de la fiebre amarilla, que no se debe aplicar en adultos mayores de 60 años porque puede producir efectos secundarios graves. Hay vacunas que se le dan a los niños y que, al ser un virus vivo atenuado, puntualmente el polio oral, genera que se excrete el virus en las heces y puede haber contagio de otras personas de ese virus. Eso se llama, y eso es bueno porque pues, o sea, no es para que se contamine de ese, sino porque las heces pueden contaminar el agua, y entonces en una población cerrada hace que las otras personas indirectamente también se inmunicen. Pero los niños que viven con adultos que tienen inmunodeficiencias, que tienen las defensas bajas, no deben de recibir la vacuna del polio oral, sino una vacuna de polio intramuscular. Y estos son puntos muy específicos que sí idealmente deben de ser direccionados pues, por un especialista en enfermedades infecciosas o en su defecto en medicina interna. Entonces hay muchos tipos de vacunas, hay muchos pacientes que deben de recibir cierto tipo de vacunas, y eso es importante de acuerdo a la edad de cada paciente. Por ejemplo, ¿qué vacunas idealmente debe recibir un paciente que tenga más de 65 años? Un paciente que tenga más de 65 años, independientemente de sus enfermedades de base, debe recibir la vacuna de COVID. Debe tener las 3 dosis, 4 dosis. Por ahora no recomendamos más de 4 dosis. Al momento pues no hay una directriz para ir más allá de cuarta dosis en pacientes que ya han tenido la infección o que ya están vacunados completamente. ¿Qué vacuna debe recibir otro paciente? ¿Qué otra vacuna? Virus de la influenza, la vacuna de la influenza estacional, que es una vacuna anual. Entonces esa vacuna se aplica usualmente a partir del mes de abril en base a la variante, a la cepa del virus de la influenza que ha rotado, que ha circulado en el hemisferio norte en los últimos 12 meses. Entonces, por eso es que la vacuna se demora más o menos en que se distribuye a partir de abril, marzo, abril, mayo, ya comienza a hacerse disponible. Entonces, todos los adultos mayores de 65 años deben de recibir la vacuna de la influenza cada año, porque los efectos protectores de la vacuna de la influenza son aditivos. Entonces, no es lo mismo que yo haya recibido vacuna de influenza hace 10 años o que nunca la haya recibido, a una persona que ha recibido la vacuna de la influenza cada año. Ese efecto es sumatorio y está más protegido. La influenza puede, en algunos casos, producir infecciones muy graves, y pues desafortunadamente les cuento que he manejado pacientes con infecciones muy graves con influenza. Pues yo hace 10 años estuve también, me tocó vivir la pandemia de la epidemia de H1N1, influenza, donde muchos pacientes que, aunque no había una vacuna específica contra el H1N1, pues si los pacientes se habían vacunado contra otras anualmente por influenza, pues habían tenido mejor respuesta clínica. Entonces la inmunización es determinante, tanto para cada persona como para salud pública. Entonces la vacuna de influenza debe ser aplicada anualmente. Entonces llevamos 2 que idealmente deben de recibir los adultos mayores de 65, que son COVID
influenza. Una vacuna que desafortunadamente no está dentro de los programas ampliados de inmunización para adultos mayores de 65 años es la vacuna de la neumococo. Neumococo es una bacteria que produce infección en la garganta, o es una bacteria que vive en la garganta, en la faringe de muchas personas, pero que a medida que pasa la edad, la protección, el estado inmunológico de cada individuo va disminuyendo. Eso se llama inmunosenescencia, se va envejeciendo, por decir algo. Su capacidad de controlar diferentes bacterias que usualmente no producen infección. El neumococo es conocido por producir infección invasiva en niños, entonces ustedes ven en el programa ampliado de inmunización que los niños sí reciben vacuna de neumococo. Esta vacuna es muy importante porque se ha visto que los protege bastante a ellos, y aparte de eso tiene una particularidad, que es que cuando se aplica la vacuna del neumococo, los niños dejan de estar colonizados por la bacteria en la faringe y así transmiten menos la infección a las personas que viven con él, o sea, más inmunidad en rebaño, produce inmunidad de mucosas. Y en ese sentido, pues si un adulto mayor vive con un niño, pues también está protegiendo, el niño está protegiendo al adulto mayor al recibir la vacuna. Entonces, idealmente todo adulto mayor de 65 años, especialmente si tiene diabetes, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, comorbilidades como inmunodeficiencias, cánceres, reciben terapias biológicas, deben de recibir la vacuna del neumococo. El neumococo produce neumonía severa y es una de las principales causas de mortalidad en el mundo occidental. ¿Qué otros pacientes tienen mucho riesgo de producir neumonía por neumococo, de tener neumonía por neumococo? Los pacientes fumadores, los pacientes con problemas pulmonares, los pacientes que tienen daños del vaso, alteraciones esplénicas del vaso. ¿Quiénes son? Pacientes con anemia de células falciformes, la drepanocitosis. Y eso no sí a esperarse hasta los 65 años, sino que tengan la vacuna desde muy temprano. Desde una vez se identifique la alteración de su inmunidad, se identifica el paciente rápidamente y reciba la vacuna. Entonces, un punto fundamental es que los adultos de más de 65 años que me estén escuchando traten de ubicar la vacunación más próxima o coméntenle a su médico para la vacunación. Se pueden dirigir directamente acá al servicio de vacunación y acá les podemos dar orientación sobre qué opciones de vacunas tenemos, o directamente a la consulta de infectología para orientarlos. Pero un punto fundamental de esta charla, siendo las 3:20 de la tarde, es que crear conciencia de la necesidad de inmunización a adultos mayores de 65 años contra neumococo. ¿Qué otras vacunas tenemos disponibles? Tenemos vacuna disponible contra, hay una que se llama hexavalente. Esa hexavalente es una vacuna muy importante porque contiene múltiples microorganismos, hepatitis B, tétano, difteria, celular pertussis. Vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí que tuve un poquito de desorden. Vamos a hablar del tétano. Entonces, una persona debe recibir un refuerzo de tétano cada 10 años, un adulto debe recibir un refuerzo de tétano, y por eso es que cuando vamos a urgencias, a los pacientes les aplican el toxoide tetánico. Entonces le preguntan al paciente que se cortó y que le cogen puntos, que le suturan, que se cortó con un objeto inerte o un objeto metálico, y requiere suturas, que si, ¿cuándo fue la última vez que recibió vacuna el tétano, el toxoide? Si es de menos de 10 años, el paciente lo debe recibir en ese momento. También sucede frecuentemente a los abuelitos que quieren visitar a los bebés recién nacidos, y los colegas pediatras le recomiendan que esos viejitos, esos adultos mayores de 65 años, perdón, reciban la vacuna de atosferina, porque a medida que va pasando el tiempo, así usted ya recibió la vacuna hace 10, 20 años, es necesario un refuerzo.
para evitar que uno, que no le produce nada el toxoide tetánico, pues pueda contagiar a un recién nacido que sí es mucho más susceptible. Entonces, otra vacuna importante que vale la pena mencionar y que produce mucha morbilidad, no mortalidad, sino mucha enfermedad, es la vacuna del herpes zóster. El herpes zóster es una vacuna contra la varicela. Voy a explicar esto mejor. La varicela es la primoinfección del virus del herpes zóster, la primera vez que a uno le da la infección, y eso es lo que le daban a los niños, que si ustedes se acuerdan, las personas que me están escuchando y que ya tienen más de 30, 40 años, se van a acordar que hace 30, 40 años era muy frecuente ver niños con varicela, enfermos en la casa, y se perdían 10, 15 días de colegio porque les daba varicela de manera salvaje, natural. Hoy en día la mayoría de niños a partir del 2002, 2003 comenzaron a recibir la vacuna de la varicela, y ya es muy raro ver una varicela en un niño, en un joven, pero sí es frecuente o no es tan infrecuente ver adultos que nunca han tenido varicela con la infección por primera vez. Entonces, la primera infección es la varicela, la que nos produce las vesículas generalizadas, y la segunda, ese virus queda en nuestro organismo y queda como latente, como dormido, especialmente en la parte de atrás de la columna, en las raíces nerviosas. Cuando ese virus se reactiva, por lo mismo, porque después de los 65 años se bajan las defensas un poquito, aparece lo que se llama como el herpes zóster, o coloquialmente llamado en algunas partes del país como culebrilla. Entonces, hay una vacuna para evitar que los adultos que han tenido varicela reactiven ese herpes y les dé zóster o culebrilla. Esa vacuna es la vacuna del zóster. En este momento pues hay un desabastecimiento, pero vamos a tener una vacuna en particular, una plataforma en particular en un futuro. Entonces es una recomendación grande que es a partir de los 50 años, 60 años, un adulto que quiera vacunarse contra varicela lo haga, porque tiene un problema grande la varicela zóster. El zóster, la reactivación es que produce una neuralgia posherpética, un dolor muy, muy intenso que es muy debilitante. Entonces, los que hemos tenido familiares que han padecido eso realmente la pasan mal, y idealmente es tener a los pacientes vacunados. Recordar la vacuna del papiloma humano. Entonces, la vacuna del papiloma humano se recomienda hasta los 26 años de edad en hombres y mujeres, a partir de los 10, 12 años, pero también inclusive se puede vacunar de individuos después de los 25 hasta los 46 años, porque el virus del papiloma humano es una infección que se transmite por contacto estrecho, específicamente de transmisión sexual, y se asocia al desarrollo de verrugas venéreas o de cánceres de matriz, de cervix. Entonces es importante pues que las personas tengan este tipo de vacunas, los adolescentes, los adultos jóvenes que quieran tener esta protección, o que idealmente la tengan. También es frecuente en la consulta tener pacientes que quieren viajar, van de viaje y en algún sitio les exigen la vacuna de la fiebre amarilla. Si por ejemplo en Arabia Saudita exigen la vacuna del meningococo, porque son recomendaciones puntuales de acuerdo a áreas geográficas donde se vaya a viajar. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues que hay veces el paciente para fiebre amarilla, como les dije, es una vacuna pues que sí tiene efectos secundarios y se debe evitar en adultos mayores de 60 años, y solamente se debe aplicar una vez en la vida. Entonces, pues si ya la recibió, pues no lo requiere, uno da un certificado, o si no la ha recibido, es menor de 60, pues uno valora la necesidad de vacunarse o no. Pues por los efectos secundarios que puede tener. La idea es que todo el mundo la reciba, idealmente jóvenes, pues cuando las personas están jóvenes, sea a partir del primer año de vida, pero es una sola vez en la vida. Y otros países que exigen, por ejemplo Arabia Saudita, el Reino de Arabia Saudita exige la vacuna de meningococo. ¿Por qué? Porque el meningococo es otra bacteria parecida al neumococo que mencioné previamente, que se caracteriza por producir infecciones o brotes donde hay aglomeraciones muy importantes, muy alta de personas,
como en ciertos rituales o en ciertas celebraciones religiosas que se celebran en Arabia Saudita, algo conocido como el Hajj. Entonces allá toda persona que llega debe estar vacunada contra meningococo. O, por ejemplo, si hay individuos que viven en sitios donde hay muchas personas, por ejemplo, dormitorios de universidades en Estados Unidos, se recomienda vacunación contra meningococo. Vamos a ver qué más vacunas se me está pasando acá por alto. Influenza. Bueno, otra que es muy importante, y esto lo estábamos comentando justamente ahorita, la vacuna de la hepatitis B. Resulta que la hepatitis B es una infección totalmente inmunoprevenible, es una infección que cuando las personas la adquieren no tiene cura, tiene tratamiento, pero es un tratamiento crónico y pues muchas personas no se curan si la adquieren especialmente durante la infancia. Por eso es determinante, y ahí entramos a las embarazadas, que las embarazadas estén vacunadas contra hepatitis B para que ellas no les vayan a transmitir la infección al bebé, o que si la tienen, pues uno las identifique y haga las medidas respectivas durante el parto, principalmente el nacimiento del niño, de dar vacunación y inmunoglobulina para que el bebé se contagie. Entonces las embarazadas es otro segmento de la población importante, que son adultas la mayoría de las veces, que deben de tener un esquema de inmunización puntual y particular, y entre esos son los pacientes que tienen la hepatitis B. La hepatitis B está indicada, se aplica pues en todos los niños, está dentro del plan ampliado de inmunización, pero también la hepatitis B en muchos adultos, si usted se hace los títulos lo que refiere si usted ha desarrollado inmunidad humoral, si ha desarrollado anticuerpos contra la hepatitis B. Si los títulos en un adulto son bajos, se recomienda reiniciar el esquema de vacunación, o reiniciar o un refuerzo. Entonces puede recibir las 3 dosis, las 4 dosis indicadas, o un refuerzo de acuerdo al valor de los títulos. Una población muy importante que debe recibir la vacuna de la hepatitis B son todos los trabajadores de la salud, entonces todos los colegas nuestros, médicos, odontólogos, bacteriólogos, personal de enfermería, debe tener vacuna de hepatitis B con título, y que se hayan realizado títulos que tengan un rango protector. Entonces, esto es una invitación también a consultar a su médico para obtener unos títulos y valorar si respondió o no a la vacuna de hepatitis B en un adulto joven, un adulto mayor, o pues si están escuchando mamás, si quieren llevar o mamás o papás que quieren llevar a los niños para valorar la vacunación de hepatitis B. Una vacuna que a veces se nos olvida es la vacuna de la hepatitis A. Está indicada también está dentro del plan ampliado de inmunización, pero muchos adultos se nos olvida que existe la hepatitis A y eventualmente tenemos pacientes con hepatitis A. La hepatitis A tiene una particular que se transmite mucho a través de exposición fecalorales a alimentos o aguas en ríos, lagunas, nadar o exponerse a esa agua. Ahí se puede adquirir la hepatitis A, y es una hepatitis que, aunque no es tan severa como una hepatitis B o una hepatitis C y no se vuelve crónica, pues sí tiene una morbilidad importante, especialmente en adultos, y los pacientes pueden estar enfermos un mes con hepatitis A. Entonces, ¿qué se quiere? Pues evitar que las personas se enfermen, como les decía al principio de la charla, para que disminuya la morbilidad y la mortalidad. Bueno, ahí hablamos de, creo que, cuáles más nos faltan acá. Creo que ahí tocamos. Hay otras vacunas que se aplican predominantemente en niños, que son la hemófilos influenza, pero también los adultos mayores tienen infecciones por otra bacteria parecida Entonces, vamos a encasillar esto para tener más claridad. Hay 3 bacterias grandes que producen infecciones pulmonares en niños pequeños y en adultos mayores, que se llama neumococo, que existe la vacuna del neumococo recomendada en mayores de 65 años, meningococo, que también produce infección en personas con las defensas bajas, mayores de 65, niños pequeños, o en aglomeraciones de personas, en personas jóvenes, pueden dar casos severos de meningococcemia. La vacuna protege contra eso. Y a la hemófilos influenza, que es una vacuna
Es una bacteria que produce infección particularmente en adultos mayores de 65 años cuando han sido fumadores o cuando tienen problemas de generación de anticuerpos. ¿Quiénes tienen problemas de generación de anticuerpos? Los pacientes que toman droga para bajar las defensas. Prednisona predominantemente o otros medicamentos que se utilizan para tratar el lupus eritematoso sistémico, para tratar la artritis reumatoidea, para tratar enfermedades de la piel, enfermedades del colágeno. Ese tipo de pacientes pues, son más susceptibles a desarrollar estas infecciones. Hay otra población que no les he mencionado casi, que también es importante que tenga inmunización una vez termine su tratamiento, los pacientes oncológicos, los pacientes que están recibiendo quimioterapia para tumores sólidos o quimioterapia para tumores hematológicos, para enfermedades hematológicas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una población muy alta de pacientes que han sido trasplantados de médula ósea, han recibido como tratamiento de su enfermedad hematológica, o que han recibido un trasplante sólido, un trasplante de riñón, un trasplante de pulmón, un trasplante de hígado o de corazón, porque el de ellos, el nativo, han fallado. Entonces estos pacientes se trasplantan, idealmente el momento para vacunar a esos pacientes adultos es antes del trasplante, y los pacientes que han recibido trasplantes alogénicos, hematológicos, el momento oportuno para vacunarlos es cuando ya ha pasado 2 o 3 meses después de la vacunación. Entonces también le recomiendo a muchos pacientes que de pronto me están escuchando, que son adultos y que tal vez tienen las defensas bajas, pacientes con lupus eritematoso sistémico, pacientes que reciban terapia biológica, deben de recibir un esquema de inmunización orientado por idealmente infectólogo, internista o el reumatólogo antes de recibir la terapia biológica, porque cuando recibimos la terapia biológica la respuesta a la vacuna es inferior. Entonces también lo vivimos con el COVID, que fue muy evidente, que era que los pacientes que tenían las defensas bajas, así estuvieran vacunados, desarrollaban infección y de pronto la infección era más grave, porque la capacidad de ellos responder a una vacuna es inferior. Entonces, sí tener presente la inmunidad en rebaño. Entonces, si yo hay 4 personas que viven en un domicilio y hay una persona que tenga las defensas bajas, la recomendación es que esa persona que tenga las defensas bajas se vacune, pero también las otras 3 personas que viven con ellas también busquen atención médica a ver qué vacuna se les recomienda. De nuevo les recomiendo, pues les doy la directriz de dirigirse al programa de vacunación, al centro de vacunación que tenemos en la fundación para obtener más información. En este momento es importante pues, que la gente sepa que hay disponibilidad de acceder a diferentes vacunas por diferentes vías. Entonces, en nuestro centro de vacunación, que ya les vamos a dar el teléfono puntualmente, vamos a darles, ahí les pueden dar más orientación para dónde consultar o a dónde llamar para obtener información y direccionamiento en lo referente a diferentes tipos de vacunas, neumococo, influenza y las otras vacunas que les he mencionado. Por acá ya tengo preguntas. Son las 3:34, ¿comenzamos las preguntas ya? Bueno, perfecto. Antes de comenzar las preguntas, voy a darles el teléfono para que se logren comunicar, o sea, a ustedes 331-9090 y ahorita les damos la extensión de vacunación para que las accedan directamente. Entonces, el teléfono de la fundación es 331-9090 y la extensión de vacunación que ya se las vamos a hacer saber. También, si tienen dudas o inquietudes sobre las vacunas del neumococo, cómo acceder a ellas los mayores de 65 años, ahí también les podemos dar información. Bueno, entonces comencemos con las preguntas.
Bueno, están preguntando sobre el esquema de vacunación de neumococo. Entonces, depende de la vacuna que ha recibido. Entonces, si recibió una vacuna de neumococo que se llama la de 23, hay que revacunarse cada 5 años, especialmente si ya tiene más de 65 años o si usted tiene una enfermedad grave de base. Pero si ya recibió una vacuna que se llama la conjugada de neumococo, la necesidad de revacunación con esa vacuna es mucho menor y hay veces se recomienda vacunarse nuevamente con la de neumococo 23, especialmente si usted tiene factores de riesgo. Es un esquema un poco complicado, pero de nuevo, pues sí, la idea es que haya una asesoría puntual por parte de su médico. ¿Cuánto dura la inmunidad de la vacuna del VPH? Pues se recomienda, pues, la inmunidad de muchas vacunas, especialmente cuando son tan buenas, pueden ser de por vida. Pero, ¿qué se dice del VPH? Que solamente se debe vacunar hasta los 46 años de edad, de acuerdo a los esquemas de VPH que existen. Otra pregunta muy puntual, ¿cuánto dura la inmunidad de vacuna de hepatitis B? Entonces la hepatitis B, pues yo puedo tener anticuerpos hoy positivos altos, especialmente el personal médico, y después de un tiempo me repito los títulos y ya están nuevamente en un rango bajo. En ese caso en particular se recomienda revacunar con un refuerzo. Entonces, ¿cuál es la indicación o lo que debe hacer la persona que pregunta? Idealmente obtener unos anticuerpos contra antígeno de superficie de hepatitis B. De acuerdo al valor, uno determina si usted requiere reiniciar un esquema de vacunación, si tiene alto riesgo de adquirir hepatitis B, por ejemplo, trabajador de salud, o si solamente requiere una dosis. Hay otra cosa que se me ha olvidado, hay una población que también se me ha olvidado, es la población, y es frecuente, los estudiantes universitarios, que les exigen un número importante de vacunas y de pruebas para entrar a la universidad, o cuando estudian a una carrera asociada a la salud, les exigen también tener unos estudios para descartar que la persona no tenga tuberculosis activa, que no tenga, se recomienda vacunar contra hepatitis A, contra VPH. Entonces la población joven que está en la universidad o que va a entrar a la universidad, también es bueno pues una consulta a una directriz por infectología pues para determinar qué esquema de inmunización necesita particularmente. ¿Son realmente necesarias las vacunas en una sociedad con buenos hospitales, buena higiene y con buen control? Una cosa no quita la otra. Entonces es coyuntural, es como una cadena, es como eslabones de la cadena. Entonces, claro, si tienes buenos hospitales, si hay una buena prevención, y esperemos que, pues, que la idea es prevenir la enfermedad, y para prevenir la enfermedad una de las intervenciones fundamentales es la vacunación. Y les voy a contar esta historia. En Holanda, la vacuna del neumococo comenzó a aplicarse inicialmente en niños y vieron que en Holanda, los países europeos tienen un porcentaje alto de tabaquismo y por ende había muchas infecciones por neumococo en adultos mayores. Entonces, a principios de los 2000 comenzaron a vacunar a todos los niños con vacuna contra neumococo y vieron que al vacunar los niños, las tasas de hospitalización en adultos para neumococo comenzó a disminuir. Entonces, sí se recomienda pues, que la vacunación sea tanto para niños como adultos, porque, como les mencioné previamente, entre más personas inmunes haya, menor riesgo hay de que exista una persona con la enfermedad y que transmita a una persona susceptible, sino que puede haber una persona con la enfermedad, pero puede transmitir a una persona que ya tiene inmunidad. Entonces, y eso es exponencial, disminuye el riesgo de que esa persona se infecte, y al disminuir el riesgo de que la persona se infecte, también disminuye el riesgo de que esa persona transmita. Entonces, es como una inercia, un continuum. Entonces, aunque es muy importante buenos hospitales en la comunidad, es muy importante la higiene de manos, es muy importante la alimentación, la vivienda, todos los parámetros de bienestar, todos
indicadores de calidad de vida estén dentro de una sociedad, la vacunación debe estar dentro de esos indicadores. ¿Qué va a hacer en caso de retraso de una vacuna? Nada, vacunarse, no pasa nada. Hay veces pues que ya el tiempo ha sido muy largo. Eso pasa con la hepatitis B, que las personas no cumplen el esquema completo. Lo que se recomienda es terminar el esquema, pero si se retrasó un mes, 2 semanas, 3 semanas, no pasa nada. No pasa nada. O una pregunta que no está de pronto acá, pero que sí me hacen muy frecuentemente es, doctor, ¿me puedo aplicar 2 o 3 vacunas el mismo día? Y sí, sí se pueden aplicar muchas vacunas el mismo día. Usualmente no hay una contraindicación grande, ni inclusive la misma vacuna de COVID se puede aplicar con otras vacunas concomitantemente. Y entremos a un punto pues, que puede ser un punto de mucha controversia y que causa muchas susceptibilidades en la sociedad, que es el punto de los efectos secundarios de la vacunación. Y eso es un punto pues, que definitivamente hay que tocarlo. Todas las vacunas, todo medicamento, cualquier intervención médica tiene un riesgo de producir efectos secundarios. Ahora, para que un medicamento, una vacuna sea aprobada, los efectos secundarios deben ser muy pequeños, proporcionalmente muy bajos, comparados con el beneficio que otorga ese medicamento, esa cirugía, esa vacuna. Entonces, en general, todas las vacunas tienen un grado muy importante de estudios y de seguimiento y observaciones que hacen que se recomiende la vacuna, pero así todo, pues a mí me pueden aplicar una vacuna como se vivió con las vacunas de RNA mensajero Pfizer y Moderna con COVID, que se aplicaban y muchas personas tenían dolor en el deltoides o se les ponía rojo donde se aplicaba la vacuna. Eso se llama reactogenicidad, y la reactogenicidad como tal es un efecto secundario esperado a la vacunación. ¿Por qué se da la reactogenicidad? Porque en orden para estimular una mejor respuesta inmunológica del paciente que recibe la vacuna, se le agreguen a la vacuna como unos potenciadores, unos ayudantes. Esos ayudantes pueden producir dolor, pueden producir fiebre, eso se da en los niños. Entonces, cuando vacunan al niño de MMRA, de varicela, de tétano, difteria, pertussis, acá en el hombrito les duele mucho, y al otro día la vacunita, el bracito está rojo, o con el COVID, pero son efectos secundarios esperados en algún porcentaje, conocidos como reactogenicidad, y no son efectos secundarios graves a largo plazo. Entonces acá vamos a hablar, acá probablemente voy a tener preguntas y me van a decir que la vacuna del COVID, pues hubo personas que desarrollaron efectos secundarios grandes, y eso pues realmente en este momento está en estudio. Lo que sí podemos decir con mucha tranquilidad es que son vacunas seguras, en general la vacuna del COVID y todas las vacunas, porque para poder ser aprobadas sí tiene que demostrarse un beneficio muy alto y un riesgo de efectos secundarios muy bajos. Desafortunadamente ha habido mucha desinformación, ustedes saben, en todos los medios. Somos la era de la información, y como es era de información, desafortunadamente la era de la información no ha sido apropiadamente depurada. Por eso vemos lo que vemos en redes sociales, información y desinformación en Twitter, en Facebook, en Instagram. Entonces la información hay veces es dada o interpretada de una manera inapropiada, que hace que se genere toda estas suspicacias en lo referente a la vacuna. Como les digo, la vacuna de COVID se ha aplicado han aplicado más de 4.000 dosis, 4.000 millones de dosis, y los efectos secundarios, aunque se han reportado, son bajos. Por ahora el esquema de inmunización es 4 vacunas, pero si vamos a otras vacunas, tétanos, difteria, celular pertussis, neumococo, vacuna de meningococo, son vacunas que llevan en el rango de 80, 90, 60, 70 años de duración, 40 años de duración, y han sido muy útiles, han disminuido el riesgo de cánceres, de enfermedades infecciosas, de hospitalizaciones. Entonces la seguridad de la vacuna es algo por lo cual los médicos tenemos que velar y cuidar, y ser educar hacia nuestros pacientes y hacia la comunidad, y hacerles
pregonar pues que los efectos secundarios son muy bajos. Existen otras corrientes médicas que dicen que las vacunas pueden ser malas, pues ahí sí totalmente en desacuerdo, y la educación mía es educación de medicina occidental, donde se rige por el método científico, y de acuerdo al método científico las vacunas son muy seguras, que algunos pacientes pueden tener efectos secundarios, como les mencioné, reactogenicidad sí, pero hay mucha seguridad en la vacunación. Esto es una pregunta muy interesante. Me dice, ¿qué debe hacer si estas enfermedades han desaparecido? Llámese viruela, ¿todavía necesito vacunarme? La respuesta es no, o sea, ya no se vacuna contra viruela, ya se erradicó la viruela a nivel mundial. Pero ustedes saben, en el año pasado, más o menos marzo, mayo, junio, julio, comenzó la epidemia de la viruela símica. Resulta que la viruela símica, el virus de la viruela símica tiene una similitud estructural, es de la misma familia del virus de la viruela. Entonces, muchos adultos que habían sido vacunados mayores de 60 años contra viruela tenían un grado de protección mayor a las personas que nunca hemos recibido vacuna de viruela. ¿Cómo saber eso? De acuerdo a la cicatriz que se hace en los diferentes hombros. Entonces uno recibe dos vacunas a los menores de un año, BCG, que es para prevenir tuberculosis, y los adultos mayores de 40 a 45 años alcanzaron a recibir vacuna de viruela. Tienen cicatrices diferentes, entonces las personas que recibieron vacuna de viruela de alguna manera tuvieron una protección mayor a desarrollar infección por viruela símica. En este momento en el mundo hay vacuna contra viruela símica y ya se está implementando en muchos países. En nuestro país aún no se ha importado pues, la vacuna de la viruela símica. Esperamos que esto se realice de manera pronta, porque la viruela símica es una infección no exclusiva de contacto sexual. Es decir, usted la puede adquirir por contacto sexual, pero la vía de transmisión predominante es a través de contacto estrecho. ¿Qué se llama contacto estrecho? Abrazar a un niño o cuidar a un niño, a un hijo, pues los cuidados generales de un recién nacido, entonces se puede transmitir de esta manera. Si uno de pronto tiene lesiones de manera inadvertida en las mucosas o en las manos, se puede transmitir de esta manera. Entonces, la viruela símica es susceptible de vacunación y esperamos pues tener esta vacuna prontamente. Entonces, la pregunta si me debo vacunar contra infecciones que han desaparecido es no en este momento, pero todo en enfermedades infecciosas es dinámico, y lo que digo yo hoy y pontifico hoy puede tener un grado de cambio en los próximos años. Por lo mismo, por lo que les comenté al principio de la charla, resulta que las infecciones son estocásticas y aparecen en cualquier momento de la historia o de ciertos, porque se dan unos fenómenos o se dan unas circunstancias. Ejemplo del ébola, que se dio porque es un virus que circula entre murciélagos en una parte de África, en África ecuatorial, y por el contacto de los cazadores con esos murciélagos el virus saltó de especie y produce una infección gravísima en los humanos, y eso no quiere decir que no haya, o sea, pasó en África, pero puede pasar otra infección similar o otro salto de especie, así como pasó con el COVID. Vacunación durante el embarazo, ¿por qué es tan importante? Es importantísima, es porque es un 2 por 1. Entonces, se está vacunando la mamá, que es muy importante para la sociedad de las mamás, por todo lo que implica. Y 2, porque esa mamá está en gestación y tiene un bebé que es mucho más sensible a desarrollar infecciones graves. Y este es el ejemplo fehaciente con la vacuna de la hepatitis B. Resulta que si la mamá tiene hepatitis B, tiene alto grado de contagio hacia el bebé, pero si la mamá tiene hepatitis B y usted identifica a la mamá, la trata, la vacuna
y al bebé cuando nace le aplica vacuna y le aplica ciertas defensas, inmunoglobulinas, el porcentaje de transmisión es mínimo y de hecho cada vez vemos menos transmisión vertical de hepatitis B. Lo mismo con el tétanos neonatal, que ya ni se ve, es algo que no tenemos, y son indicadores de salud para la población general. Entonces, a un buen sistema de salud lo miden por el porcentaje de personas que tengan vacunación de hepatitis B, a un buen sistema de salud lo miden por el grado de personas que tengan tuberculosis y que estén controlados y que terminen la droga de la tuberculosis. Entonces, los marcadores dentro de los indicadores de salud, una buena salud, y Colombia tiene buenos indicadores en salud en ese aspecto, que pueden mejorar, sí, pero nuestro alcance es muy bueno. Por eso se hace tanta énfasis en la vacunación de la mamá. Tétanos, difteria celular pertussis, hepatitis B, influenza, las embarazadas deben de recibir vacuna de influenza, las embarazadas deben recibir vacuna de COVID, entonces hay muchas vacunas pues, para este grupo poblacional que es tan importante para la sociedad y que pueden ser susceptibles a infecciones graves. Por eso los ginecólogos, los colegas ginecobstetras tienen un esquema ya establecido de qué vacunas debe recibir una mamá en cada embarazo. Cuando nace el bebé, los pediatras también valoran a los niños y se amplía el esquema de inmunización. Y pues esto es grande la charla, que no pensemos que la vacunación es únicamente para los niños y para las mujeres en embarazo, sino que los adultos de los 18 a los indefinidos de edad tienen una oportunidad de recibir diferentes vacunas y de nuevo me remito influenza, mayores de 65 años neumococo. Bueno, acá les doy entonces los teléfonos de vacunación en la Fundación Valle del Lili son, el teléfono es 331-9090 y las extensiones son 7356, 7356, 2464 y 3900. Entonces, 331-90 es nuestro teléfono, nuestro conmutador, y las extensiones son de acuerdo de la sede. Nosotros tenemos varias sedes, la sede principal, que es la sede que está al frente del Centro Comercial Ciudad Jardín Plaza, perdón, carrera 98, calle 98, ¿carrera o calle? Carrera 98, sí. En la sede Estación 2464, que es la sede que está ubicada en el norte de la ciudad, y la sede Alfaguara, que es la sede que tenemos en el municipio de Jamundí, es 3900. Bueno, acá cerramos preguntas. ¿Listo? ¿Algo más? Bueno, de todos modos, a todas las personas que se conectaron, les agradezco su disposición, su tiempo y las ganas de escucharme hablar. Esperamos pues hayamos logrado tocar a las personas que nos escucharon y ustedes a su núcleo familiar, a sus amigos, a sus colegas si son médicos, para poder ampliar la inmunización en los adultos. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde.